Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos. Le damos una cálida bienvenida a este su programa Explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas. Queremos agradecerle a Olam 7 por habernos permitido este espacio y poder compartir con ustedes. Les habla su hermano Fernando y es una inmensa bendición el poder compartir con ustedes este espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios y sobre todo en los temas que tanto me gustan, que son el estudio de la profecía. Hoy en particular queremos profundizar en un tema que hemos estado abarcando en videos anteriores y que está tocando los corazones de muchos, y no solamente de este momento, sino en el tiempo actual, y es la bendición que nosotros recibimos al estudiar, al comprender y guardar las profecías. El tema de hoy, le voy a mostrar aquí la imagen, se llama la bendición especial de estudiar las profecías mirando los elementos claves a través del estudio de esos videos que nosotros hemos realizado. Yo les recomendaría a ustedes inmediatamente hacer contacto a nuestras redes sociales en las cuales hemos colgado, hemos subido aquellos programas para que ustedes los puedan evaluar. Lo tenemos, por ejemplo, en Spotify. Yo voy a estar dando los links posteriormente. Los tenemos en Spotify, en el usuario La Voz de Filadelfia. También pueden escucharnos a través de la radio en vozdefiladelfia.com. Voy a repetirlo nuevamente, vozdefiladelfia.com. Ahí pueden escuchar en esa radio online todos aquellos programas que nosotros hemos grabado. Igual también pueden buscarlo en YouTube. Ahí vamos a estar dando nuestros links y lo vamos a estar anotando. Quiero agradecerle el espacio nuevamente que nos dan nuestros hermanos de Nicaragua para poder transmitir estos programas que para nosotros ya son una bendición el poder compartir. Y sabemos que podría ser una buena bendición para ustedes. Si ustedes ahora con detención, abriendo su corazón, su mente y sobre todo con mucha oración y fe a Dios, encontrar aquellos puntos claves, elementales en los estudios que nosotros estamos haciendo. Así que para que esto se pueda dar, vamos a pedirle en oración y pedimosle junto a nuestro querido Señor esa bendición especial a través de la oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, queremos agradecerle, Señor, por permitirnos hacer esta conexión con nuestros hermanos donde quiera que ellos se encuentren, desde acá, desde este pequeño país, Panamá. Queremos agradecerle por permitirnos abrir su palabra y poder explorar estos elementos claves a través de personajes tan interesantes que a través de su ejemplo, su devoción, de su oración y su fe, sobre todo de la influencia divina que obtuvieron por medio de ella, entender los procesos proféticos que estaban a su alrededor. Ayúdenos a entender los elementos proféticos que se están desarrollando a nuestro alrededor y seguir el ejemplo bueno de aquellos personajes interesantes que hoy tocaremos. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por perdonarnos cada uno de nuestros pecados. Permítenos entender este tema en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, en primer lugar, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los magos del Oriente. Y vamos a hacer ahora un contraste con el pueblo judío. Vamos a tratar de realizarlo de una manera rápida. Recuérdense, esto es un pequeño resumen. El tiempo va corriendo velozmente. Así que vamos a comenzar. Las escrituras nos revelan que los magos provenían de un pueblo pagano. Eso es interesante porque a pesar de ello tenían un conocimiento profundo de las profecías. No seguían simplemente una estrella porque les llamó la atención. Por el contrario, tenían un bagaje profético. ¿Y qué significa esto de bagaje profético? Que ellos tenían una comprensión profunda de las profecías y ellos estaban ahora mirando el desarrollo de los acontecimientos como evidencia externa de que estaban en cumplimiento. ¿Y cómo habían obtenido ese bagaje profético? Pues a través de profundo estudio, un sincero deseo de conocer la verdad y por consiguiente un estudio
estudio amplio de la palabra de Dios, a pesar de que eran paganos, eran reconocidos como sabios y como tales, pues ellos querían ahondar en las profundidades del conocimiento que se abarcaba en aquel entonces. Pero a su disposición también tenían los oráculos divinos, en este caso era el Pentateuco, y ellos lo leyeron igual con gran interés. Como dije, a pesar de que eran paganos, ellos pudieron haber dicho, oh, bueno, ¿para qué tenemos ese libro de los judíos? Para acá nosotros tenemos muchísimos temas, muchísimos más abarcantes de lo que ellos podrían ver. Y aunque era tal vez un simple libro para la cantidad o el mar de información que ellos poseían, ellos lo estudiaron con gran interés y detenimiento. Así que no era vaga la pregunta que ellos realizaron sobre ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta pregunta pues mostraba la profundidad de su entendimiento de esas escrituras. Ok, así que su enfoque no fue radical, diferencia de muchos. Cuando ellos viajaban pasaban el tiempo repitiendo y escudriñando las profecías. Y esto es importante y esto es un elemento clave. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos decir, oh no, para ver, ya yo eso ya lo he leído tantas veces, ya yo me lo sé, hasta me lo puedo aprender de memoria. Pero el hecho de que usted se lo sepa de memoria no significa que ha obtenido la bendición o el conocimiento de ella. Tiene que tener otras características importantes que vamos a ir viendo a medida que vamos entrando en este tema. Ok, así que ellos buscaron la influencia que esta sabiduría o este conocimiento le podrían dar, aunque ellos estaban tanteando a ciegas, como dice Pablo, el Espíritu Santo se acercaba a ellos en la medida que ellos con interés de conocimiento abrían las escrituras. Este era el paso previo que tenían que tener para que el Espíritu Santo pudiera llegar a ellos. Por lo tanto, cuando ellos abrían las escrituras, ellos mostraban un sincero deseo de conocer la verdad. Así que el Espíritu Santo le iba dando la evidencia de aquellos elementos externos que se iban desarrollando, como era este asunto de la estrella. Pudieron haber pensado que era algo, bueno, no era normal, era un fenómeno, pero hubieran visto como un fenómeno simplemente. Y no se hubieran extrañado tanto, solamente se hubieran maravillado, pero el Espíritu Santo le llegó a dar el entendimiento de que esto era una profecía en desarrollo, y en su mente, en su memoria, llegaron aquellos recuerdos cuando se habían topado con las escrituras sobre la estrella de Jacob que Balán había declarado anteriormente en el libro de Números. Recuerden esto. Así que además de la señal externa de la estrella, sentían también la evidencia interna del Espíritu Santo impresionando sus corazones e inspirándoles esperanza. Y esto es crucial. Su interés genuino y su deseo, como había dicho, de entender las escrituras le abrieron esa bendición especial. A pesar de no saber mucho al principio, tal vez ignoraban muchas cosas de lo que estaban sucediendo, ellos tenían una firme convicción en esa profecía que habían estudiado, porque ahora sus corazones ardían y latían con entusiasmo viendo esa señal externa, y a la misma vez en su interior sintiendo ese gozo que solamente puede dar la relación sincera con el Espíritu Santo. Así que su anhelo por el conocimiento le abrió esa puerta de acceso para que el Espíritu Santo ahora pudiera ayudarles a creer más con convicción firme, al punto de que salieron por fe en el camino. No sabían a dónde iban, pero fueron allí por fe. Ahora, ¿cuál fue el contraste de los judíos? ¿Qué nosotros aprendimos en ese video anterior? Pues el contraste o el peligro que tuvieron los judíos, que hoy tenemos que nosotros reconocer, fue el orgullo espiritual. Eso fue lo que sucedió con ellos. Aquí vemos, por otro lado, que los judíos representan hoy una prueba esencial a entender hoy en día. Lo que aprendemos de ellos es que el conocimiento
importante que ellos tenían avanzado también de las escrituras, pues no le causó el mismo efecto que el de estos paganos. Así que de hecho sabían que Cristo debería haber nacido en Belén, o sea, el Mesías prometido estaba profetizado, y ellos conocían que esa profecía marcaba ese sitio, ese lugar especial de nombre Belén. Así que ellos tenían un sistema completamente bien estructurado para que incluso cada niño conociese cada uno de aquellos puntos que mostrarían la evidencia de cuál sería el Mesías. También tenían escuelas muy estructuradas, y también tenían aquellas tipos y antitipos. Recuerden, yo le digo tipo y antitipo, pero eran todas esas ceremonias y todas esas fiestas que ellos tenían, que apuntaban al Mesías que hoy nosotros conocemos como tipos y antitipos, porque todos estos estas fiestas, estas ceremonias, todos estos rituales que ellos tenían apuntaban al antitipo, que era Cristo Jesús. No sé si comprenderá estos puntos, pero pues posteriormente, cuando tengamos la oportunidad, vamos a ir profundizando su significado, pero usted puede ir investigando inmediatamente, y esa es la actitud correcta que debería de tener todo estudiante de la profecía. Apenas escucha algo que no entendió, pues no parar ahí, simplemente es buscar rápidamente información que le ayude a entender aquellas partes que no pudieron. Así que los judíos, a pesar de que tenían todo este sistema social bien estructurado para que ellos pudieran reconocer al Mesías, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Por su orgullo espiritual. Ok, así que la pluma inspirada nos enseña que, a pesar de estudiar la Biblia, su entendimiento se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y su palabra. En De otra forma, o dicho de otra forma, estaban viviendo en una decadencia espiritual y una conformidad con las prácticas mundanas que lamentablemente también podemos observar hoy en día en nuestras iglesias, incluso con nosotros mismos. Tenemos que reconocer que, al igual que los judíos, nosotros padecemos de la misma enfermedad a la cual Cristo hoy en día nos está amonestando, y que es esa tibieza espiritual, de esa laodicencia en la cual nosotros nos decimos a nosotros mismos que somos ricos y que todos lo tenemos. Aquí son una de las cosas que hemos estado repitiendo constantemente a través de los programas, porque esa es la advertencia que Cristo Jesús nos da hoy en día. Somos laodicenses, y esa advertencia es porque corremos un peligro y Él quiere salvarnos de eso, hermano. Así que, queridos amigos, queridos hermanos que nos escuchan en este programa, y esa es nuestra intención, el que podamos nosotros despertar de esa terrible condición que va a hacer que Cristo Jesús nos vomite de su boca. Así que la clave aquí que tuvieron los magos del Oriente, o los sabios del Oriente, como le llaman otros, es la sinceridad, ¿ok? La actitud sincera con la que ellos abordaron las escrituras. En cambio, los judíos estaban imbuidos en un orgullo espiritual laodicenses. Ellos sentían que todo lo sabían y que no necesitaban nada. Este orgullo pues le impidió reconocer las señales externas e internas, como la de Juan el Bautista, que se estaba desarrollando en torno a ellos en ese momento. Ahora tenían esa estrella, ahora tenían a los Reyes Magos, y no solamente tenían ahora también el testimonio de pastores que fueron advertidos por los ángeles de que estaban haciendo ya el prometido, y que al darles este aviso y darles estas buenas nuevas, ellos con alegría y con entusiasmo, ellos esparcieron esta noticia a todos los que ellos se encontraban en su camino. Así que esas eran las evidencias externas que se iban añadiendo y que se iban añadiendo al pueblo judío, pero por ese orgullo espiritual laodicense, entonces no les permitió ver. Así que tampoco podían tener esas evidencias internas que ellos necesitaban. Así que nosotros hemos leído, y en el video pasado lo
lo pudimos hacer claramente. Incluso ellos daban una maldición a todos aquellos que trataban de computar el tiempo de las profecías de Daniel. Y esto era terrible. Así que le cerraron la puerta a la verdad a muchos. Y como resultado, en el pueblo judío, la fe, el amor, completamente se enfriaron. Y la disensión entró y sus intereses se concentraron en asuntos mundanos. Y cuando interpretaban las características del Mesías y el proceder del Mesías, siempre lo colocaban en ese interés mundano de querer gobernar sobre las naciones y sobre todo sobre Roma, que era el imperio más fuerte que existía y que ellos eran vasallos de Roma. Así que lastimosamente ese orgullo espiritual no les permitió el que pudiesen tener las evidencias tanto externas como internas. Así que esa es la clave. Recuerden, estos son los puntos claves: la sinceridad con que tú abordas, la honestidad, la humildad, la sencillez, pero un deseo de conocer la verdad sería el punto clave para que usted pueda tener la bendición de las profecías. Así que vamos a seguir avanzando, es interesante. Así que podríamos concluir en el primer aspecto que la bendición no reside en la cantidad de información que nosotros poseemos, como lo tuvieron los judíos, sino en la humildad y el deseo sincero con la que lo buscamos, ¿ok? Eso quiero que ustedes lo vayan anotando. De hecho, yo voy a darle esto, voy a hacerles un resumen y yo se los voy a entregar. En formato PDF para que usted lo pueda descargar y usted lo pueda leer, todo lo que nosotros estamos aquí hoy hablando. Así que vamos a seguir avanzando, el tiempo se nos va, ya tenemos 16 minutos. Dice la mujer samaritana, la característica de la mujer samaritana era un conocimiento, un anhelo de conocimiento y sobre todo la verdad. Ahora bien, hermanos, pasemos entonces a este otro personaje interesante que nosotros estudiamos y grabamos en los videos de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Fue una escena cargada de muchísimo significado profético para nosotros, ¿ok? ¿Por qué es importante para nosotros? Recuerden la palabra de Cristo Jesús que le dijo que pues el momento había llegado la hora en que los verdaderos adoradores, ¿cómo iban a adorar? Iban a adorar en espíritu, escuche esto, en espíritu y en verdad. Así que una de las bendiciones grandes que nosotros vamos a tener en el estudio de las profecías, como vamos a ver en este ejemplo, es eso, en espíritu. Y sobre todo vamos a ir avanzando en verdad, porque una vez tengamos la influencia del Espíritu Santo, pues los errores, las fábulas de invención humana van a ir desapareciendo, se van esfumando, así como cuando el viento sopla las hojas en un campo verde, las hojas secas de los árboles caídos. Así que vamos entonces a pasar a este extraordinario personaje, la mujer samaritana que encontró a Jesús en el pozo de Jacob, y aún a pesar de que había muchas barreras sociales que impedía que esta mujer estuviera ahí con Jesús, pues la situación creó un momento especial en la que ellos dos pudieron interactuar. Así que lo más importante que nosotros entendimos de la mujer samaritana fue que sintió su gran necesidad, y sobre todo cuando Cristo Jesús le dijo que había un pozo donde había muchísima agua, donde ésta podía brotar y brotar y nunca secarse. Ella estaba conociendo lo que Jesús estaba diciendo, porque la bendición que ella estaba recibiendo del estudio de las profecías era la influencia del Espíritu Santo, y la influencia del Espíritu Santo le estaba dando la convicción de lo que Jesús estaba en ese momento hablando. Así que cuando Jesús le habla esto, la metáfora, ella comienza a comprenderla, va poco a poco, va de a poco, va comprendiéndola. Así que ella sintió esa sed en su alma y vio en ese hombre el que podría proveerle lo que ella necesitaba. Ella no solo tenía la necesidad de una conversión de su pecado, recuerden, no solamente la necesidad de la conversión de su pecado, sino también un profundo anhelo de ver y conocer al Mesías, porque una vez entendió de que él era profeta, comenzó entonces a hacerle preguntas interesantes. Muchas veces nosotros nos encontramos con alguien que puede tener un amplio conocimiento y no lo aprovechamos. Y no lo aprovechamos, ¿por qué? Porque no tenemos necesidad.
Recuerde, el orgullo espiritual nos dice somos llenos completamente, no tenemos necesidad alguna. Así que cuando tenemos esos momentos claves con personas que han tenido y hemos notado que han tenido un gran desarrollo en la verdad, simplemente no lo aprovechamos aquí. Pero en esta mujer sí nos enseña el ejemplo de que en ese momento ya no le interesaba tanto el agua, lo que estaba haciendo, sino el conocimiento que podía adquirir de ese hombre que le fascinaba. Era interesante. Así que eh, ¿cómo podemos? Bueno, seguimos aquí. La mujer samaritana entonces cuando vio a Jesús, reconoció en él a alguien especial. Así nosotros debemos tener el mismo interés en las escrituras y en las profecías, buscando siempre respuestas con una mente preparada por el Espíritu Santo. Y este anhelo de conocimiento, podemos llamarle así, un anhelo profundo de conocimiento, es lo que nos abre las puertas a la bendición con el estudio de las profecías. Así que aquí tenemos un ejemplo muy interesante al cual yo quisiera que ustedes repasaran. Ahora en los videos anteriores nosotros vimos a Natanael, ¿recuerdan? Nosotros estudiamos sobre eso, Natanael. ¿Y qué fue lo interesante, el punto clave de Natanael aquí? Fue que él superó su prejuicio. Todos podemos tener dudas, todos podemos tener prejuicios y sobre todo cuando hay muchas ideas que no están claras en nuestra mente producto de las falsas enseñanzas o interpretaciones erróneas que nosotros podríamos haber tenido, malas influencias podríamos tener, o fábulas de invención humana, teorías de hombre completamente, y tenemos que reconocer que estamos plagados de ello, no es que estamos exentos, todos estamos plagados de ello. Y esto hace que se levanten dudas y esto hace que se levanten prejuicios. Pero ¿cómo abordas esto? ¿Cuál será la actitud que tuviste? Bueno, así como los magos del Oriente, así como la mujer samaritana, tenemos que ir añadiendo esas actitudes, esos elementos claves para poder entonces vencerlo. Ok, pero ¿cuál es el ejemplo de Natanael? Ok, era un verdadero israelita reconocido por Cristo Jesús de esa forma, pero ¿qué es lo que lo hizo que fuese un verdadero israelita? Bueno, vamos a ver un poquitito aquí en el resumen que estamos haciendo. Dice posteriormente, examinamos el caso de Natanael, un verdadero israelita a quien no había engaño, pero quien también se enfrentó al prejuicio. Y cuando Felipe le anunció, hemos hallado a aquel en quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, la respuesta de Natanael fue instantánea y cargada de duda. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, perdonen la interrupción, queridos hermanos. El ejemplo de Natanael nos enseña a no dejar que nuestras dudas nos embarguen, sino a llevarlas en oración a Dios y a corroborar la verdad por nosotros mismos a través de las Escrituras. Cuando tuvo esas dudas, y los prejuicios comenzaron a llenarlo de incredulidad, ¿qué hizo él? Él fue a orar y fue a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder reconocer lo que sus hermanos estaban comentándole, pero que él no podía ver. Esa actitud es la que marcaba la diferencia, y Natanael vino a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Por lo tanto, la lección es clara. La crítica, la incertidumbre, el prejuicio van siempre a cerrar las puertas a las oportunidades de reconocer a Cristo en los mensajes que Él nos envía. Sin embargo, la contrición, la fe y el amor son la llave del conocimiento, y abriendo el alma para recibir la sabiduría del cielo, nosotros ahora podemos obtener la bendición especial de la influencia del Espíritu Santo, que entonces nos ayudará a aclarar las cosas y ahora sí verlas en la perspectiva correcta, y borrando aquellas dudas y aquellos prejuicios, esa incredulidad o esas actitudes de crítica que nosotros podemos ser, que es natural porque somos pecadores.
pero que el Espíritu Santo va a ir eliminando a medida que va cambiando nuestra naturaleza, porque una de esas bendiciones especiales es el cambio de la naturaleza, y ya no haremos las cosas por esfuerzo humano propio, sino que ya todo eso va a cambiar y vamos a tener nuevos intereses, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, y vamos a tener muchísimo control de la naturaleza baja de nuestro cuerpo. Así que el Espíritu Santo nos va a dar una amplia bendición y va a borrar de nosotros toda incredulidad, duda que haya existido. Así que ya se está acabando el tiempo. Vamos al último, que fue Simón y Ana, y en la cual nosotros podemos observar un discernimiento espiritual que a través de las profecías obtuvieron. Así que consideramos ahora estos dos personajes humildes, pero con una profunda conexión espiritual, Simeón y Ana. Pues, la escena que presentaba Jesús en el templo, pues era para la mayoría, vimos en el video anterior, para la mayoría era un evento común y corriente. Y el sacerdote, por ejemplo, no vio nada extraordinario en aquel niño de padres pobres. Así que, pero para Simón y Ana, esto fue algo totalmente fuera de serie, totalmente extraordinario. Y ellos pudieron verlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta actitud o características de justos y piadosos. Pero estos justos y piadosos, ese era un resultado que ellos obtuvieron de la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿ok? Es importante que usted lo entienda, y es importante que usted vea que el desarrollo de las virtudes no vienen es por solamente ese esfuerzo que usted hace, sino es por la influencia del Espíritu Santo que está siempre sentado con usted a medida que va con sinceridad y con oración y fe, abriendo la Escritura y sobre todo las profecías, porque la bendición está en el estudio de las profecías, como leímos al principio o como dijimos que se encontraba en Apocalipsis. Por eso está en los primeros versículos de Apocalipsis, del primer capítulo, para ser más exacto. Así que, ¿cuál fue la clave del discernimiento de estos personajes? El espíritu de profecía nos revela que estos humildes adoradores no habían estudiado la profecía en vano. En contraste, los gobernantes y sacerdotes, a pesar de tener los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor, y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Esto nos reitera, hermanos, que la bendición especial que recibimos al estudiar la profecía es la compañía y la convicción del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos con oración y fe, valga la redundancia, el Espíritu entonces nos revela esas verdades ocultas, que están ocultas, que de otro modo pasarían desapercibidas. Asimismo, nosotros vamos a entender esas enigmáticas figuras que hay en el libro de Apocalipsis y Daniel, que ahorita pueden estar muy ocultas para nosotros, pero que se nos van a abrir de tal manera que va a ser interesante. Y esa es la puerta abierta que podemos observar en el libro de Apocalipsis, sobre todo en el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Bueno, abarca muchísimo más y pronto vamos a estar profundizando también en ello. Juan el Bautista fue otro excelente. Sí quiero darle un espacio más, y hablamos acerca de la contemplación arrobada, y me gustaría que ustedes vieran este programa, pero quiero ir concluyendo, ¿ok? Primero, humildad y sencillez es la pieza clave. Deseo ardiente y un anhelo de conocer la verdad sería la segunda pieza clave. La oración inteligente y persistente como la que hizo Natanael es otra clave más. Y el rechazo al prejuicio, la incredulidad y a la crítica por medio de la oración es otro aspecto importante como clave en esto. Claro, añadiéndole el estudio diligente de la Biblia, no esperar que otros sean los que nos enseñen, sino que nosotros asumamos esa responsabilidad por nosotros mismos. Así que, hermano, en conclusión, la promesa es bien clara, y los ejemplos nosotros los hemos tenido con estos ejemplos, con estos personajes que nosotros hemos estado viendo en los videos anteriores. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichoso los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Esta bendición es la compañía del Espíritu Santo, no hay duda, que nos guía a comprender, moldea nuestro carácter y no transforma. Y
es lo que nos prepara para la hora de la prueba y para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, le invito a que cada uno de nosotros examine su corazón, procure tener la actitud correcta para recibir esta bendición especial del estudio de las profecías y que podamos seguir avanzando. Es mi deseo y que Dios lo guarde, los ilumine en este camino de verdad y santificación. Ha sido un privilegio el estar con ustedes el día de hoy y espero que sea de gran bendición también para ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.